El Estado de Derecho es la forma política de organización donde las autoridades que gobiernan están limitadas estrictamente por un marco jurídico supremo. En pocas palabras, todas las decisiones del gobierno han de estar sujetas a procedimientos regulados por la ley y obviamente guiados también por el respeto a los derechos humanos. La legalidad es la presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que aprueba determinadas acciones, actos o circunstancias. Por lo tanto, también existen acciones, actos que son desaprobadas. Por último, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico de cualquier otro tipo. Y haciendo énfasis en la corrupción política, es el mal uso del poder público para obtener una ventaja que es ilegítima. ¿Cuál es su opinión sobre el gobierno mexicano? Yo opino que el gobierno mexicano tiene demasiada corrupción, ya que se han mostrado en muchos periódicos o noticias que los políticos han hecho más mal uso del dinero que nos damos nosotros hacia la economía. ¿Usted considera que México es un estado fallido? No considero que es un estado fallido. Considero que es un estado con dificultades, pero todas las cosas podemos superarlas. ¿Cuál cree que sea el problema que tiene la política en México? Los ideales que nosotros tenemos como los presidentes, que lo único que dicen, voy a estar 6 años, entonces voy a sacar todo el dinero que pueda. No debe ser así, deben de ayudar al pueblo. Por último, ¿qué cambios haría usted para el gobierno? Pondría gente honrada, gente que tiene un historial muy bueno y podría poner nuevas políticas y darle más castigos a los políticos corruptos. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión del gobierno mexicano? El gobierno actual ha cometido muchos errores en términos económicos, sobre todo. Las reformas estructurales que ahorita está apoyando el gobierno llegaron tarde. Estas reformas estructurales fueron planteadas hace 12 años, a inicios de la administración del presidente Fox, pero el PRI, como partido político y como oposición en ese momento, no dejaron que esas reformas avanzaran. Ahora finalmente avanzan después de 12 años de haber sido planteadas originalmente, pero llegan tarde, llegan en un momento económico mundial muy complicado, con un precio del petróleo a una cuarta parte de lo que era en ese momento, y por lo tanto estas reformas estructurales, sobre todo la energética que podía potenciar la economía mexicana, no está teniendo el impacto positivo que pudo haber tenido hace años. ¿Usted considera que México es un estado fallido? Como lo que se entiende como estado, sí, porque no hay una verdadera aplicación de la justicia en nuestro país, es decir, hay mucha impunidad. Entonces, cuando las instituciones, sobre todo las instituciones del Poder Judicial, no cumplen su función, podemos hablar entonces de un estado fallido. ¿Cuál es el problema de la política en México? El principal problema de la política en México es que seguimos manteniendo a los partidos políticos, y aunque ya se abrieron las candidaturas independientes, la mayor parte del presupuesto, si no es que prácticamente todo el presupuesto que se tiene para ejercer en términos políticos se hace a través de los partidos. Ese es uno. Dos, la falta de transparencia. Sigue, aunque ya se va a aprobar aparentemente la ley 3 de 3, que implica que haya una transparencia, no nada más en términos de la declaración patrimonial, también en términos de la declaración hacendaria y lo que es la declaración de conflicto de intereses. Estamos todavía muy lejos de tener una transparencia y poder combatir la corrupción. Yo creo que ese es el principal problema que hay en México, la corrupción en el sistema político mexicano. ¿Usted qué cambiaría en el sistema político en México? Yo, primero que nada, haría una reforma legislativa. Creo que hay muchos legisladores, no nada más en la Cámara de Diputados Federales, en el Congreso de la Unión. Reduciría el Congreso de la Unión, el número de diputados en el Congreso de la Unión, quitaría los plurinominales y asimismo Al analizar las entrevistas se puede observar que la sociedad piensa lo mismo sobre el gobierno independientemente del sector en el que se encuentre. Y esto es que el gobierno ha actuado de forma incorrecta en muchas ocasiones, además de que necesita cambios
para poder mejorar y llegar a tener la aprobación por parte de la sociedad. Otro punto importante es comparar la corrupción entre México y cualquier otro país del mundo, que en este caso se escogió Estados Unidos. Las herramientas que se usan para medir el índice de corrupción sería el índice de percepción de corrupción, en el cual México se encuentra en el lugar número 95 de 168, teniendo una puntuación de 35 de 100. Y en el índice de fuentes de soborno, México tiene un lugar 26 de 28. Y al hacer la comparación con Estados Unidos se puede observar que Estados Unidos se encuentra en el lugar 16 de 168 en el índice de percepción de corrupción, teniendo un score de 76. Y en el índice de fuentes de soborno se encuentra en el lugar 10 de 28. En el control de corrupción, Estados Unidos se encuentra con un porcentaje de 86%, mientras que México se encuentra con un porcentaje del 44%. Tomando en cuenta la población, en México el 52% de las personas creen que la forma de combatir la corrupción es inefectiva, y que del 2007 al 2010 ha incrementado el nivel de corrupción. Y las instituciones que tienen más afecto hacia la corrupción serían la policía y las partes políticas. Y al compararlo con Estados Unidos se puede observar que es casi prácticamente lo mismo, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente cree que la forma de combatir la corrupción es inefectiva y que también ha incrementado el nivel de corrupción. La única diferencia es que en las instituciones que se perciben con más afecto hacia la corrupción, en Estados Unidos solo se toma en cuenta las partes políticas. El ámbito jurídico realiza estudios comparativos de las normas legales de los estados a fin de identificar las similitudes diferentes y bases legales que pueden existir. El ámbito institucional promueve el intercambio de experiencias con miras a brindar los intercambios que permiten perfeccionar las instituciones y sistemas existentes para cambiar la corrupción. El ámbito internacional, poner en práctica de hacer caso a un sistema con consultas que permiten intercambios de experiencias e información con las Naciones Unidas, el Congreso de Europa, la información de la cooperación y el desarrollo económico, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, entre otros, para enriquecer las pertenencias de cada organización de lucha contra la corrupción, evitar la duplicación de esfuerzos y evaluar las posibilidades de realizar proyectos conjuntos. En el ámbito de la sociedad civil es intercambiar experiencias sobre el papel desempeñado por la empresa a la lucha contra la corrupción. Como conclusión se llegó a que México es un país corrupto y la sociedad lo sabe. Al igual que saben la definición de corrupción y en qué consiste. Lo que necesita México es un gran cambio, y no solo desde la forma de gobierno, también desde la sociedad. Porque los gobernantes salen de nuestras calles y de nuestras ciudades. Y si ven corrupción en la sociedad, lo realizarán cuando ellos sean los gobernantes en puestos importantes. México tiene que eliminar la corrupción y eso se va a hacer desde la sociedad.